Uno de los conceptos más importantes para entender la historia política es el Estado. Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo podríamos definirlo? Bueno, si tuviéramos la visita de un marciano y nuestra misión fuera explicarle el mundo en el que vivimos, le diríamos algunas cosas que quizá ya sabe, que estamos en el tercer planeta del sistema solar, que dicho planeta se compone en un 75% de agua, que dentro de nuestro mundo tenemos vida, y que esta vida se clasifica en 5 grandes reinos, dentro de los cuales está el reino animal, y dentro de los animales nos encontramos nosotros como la especie dominante del planeta. Podríamos proceder a explicarle las formas de organización y decirle que, por ejemplo, los leones se organizan en manadas, que los roedores se organizan en clanes, y llegando al punto le diríamos que la mayoría de los humanos nos organizamos en un estado. También tendremos que señalarle que no siempre los humanos nos hemos organizado así. De hecho, en comparación con el tiempo que llevamos sobre este planeta, apenas el 3% del mismo, o lo que es una traducción, durante 6.000 años, hemos estado organizados con forma de estado. Le diríamos también que podemos definir al Estado como una institución que se conforma de subinstituciones que la hacen funcionar. Además que es intangible, es decir, no lo podemos tocar, no existe en el plano físico, es una idea, pues aunque podemos ver los edificios o a las personas que representan a las instituciones del Estado, ellos no son el Estado en sí. Si el señor marciano no se nos ha perdido para este momento, podemos decirle que en la actualidad la mayoría de los seres humanos estamos organizados bajo un Estado. Pero esto no quiere decir que seamos todos, hay algunas excepciones. Hay algunos pueblos entre comillas primitivos, otros entre comillas rebeldes, que no quieren o no aceptan la pertenencia a un Estado. Hay algunos casos también en el que ni siquiera se han enterado que existe el Estado. Ya que sabemos que la mayoría de los humanos actuales viven bajo un Estado, hay que establecer qué tipo de Estado es en el que vivimos, ya que este tiene poco que ver con los primeros estados. De hecho, la mayoría de los estados de hoy en día se basan en la teoría del Estado moderno. ¿Y qué es el Estado moderno? Bueno, es un Estado sustentado principalmente en las ideas de la Ilustración, en los pensamientos y filosofías de hombres como Rousseau, Montesquieu, Voltaire o Hegel, entre otros. Estas ideas hablan de conceptos que hoy en día nos parecen muy normales y muy casuales, pero que para la época de la Ilustración, entre el año 1700 y 1800, no lo eran. Además, que muchas veces los hemos escuchado. Pero eso no quiere decir que hemos llegado a comprender del todo su significado, o incluso no hemos llegado a entender su significado dentro de la estructura del Estado. Hay 2 conceptos entre todos que nos ayudarán a entender mejor al Estado moderno. Son soberanía y libertad. Empecemos con el primero. Seguramente has escuchado la frase «la soberanía reside en el pueblo». Bueno, pues la soberanía es el poder que tiene el pueblo para gestionarse y por consiguiente es el poder que tiene el pueblo para determinar su forma de organización. Se asume que todos escogen al Estado como la misma y en esta dinámica son los pueblos quienes determinan el tipo de Estado que quieren ser, la forma de gobierno que quieren tener y cómo va a funcionar su Estado. Esto sin ayuda ni intervención de agentes externos. La soberanía entonces es como un minipoder que sale de nosotros y se almacena en un gran contenedor imaginario que sería el Estado, y es por esto que tiene control sobre pueblos y personas. El concepto libertad va a complementar al de soberanía, pues se asume que todos los humanos nacemos con libertad. Esto implica que podemos hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, sabemos, porque vivimos dentro de un Estado, que esta libertad es limitada, pues se vería finalizada donde hiciéramos algo que ataca la libertad de otro humano. En una situación salvaje, podríamos atacar a un ser humano, quitarle su comida. Este nos atacaría, se armaría una pelea, pero en el Estado esto no es así. ¿Por qué? Bueno, la teoría que sustenta la situación determina que todos los individuos le cedemos una pizca de nuestra libertad al Estado. Otra vez regresamos a nuestro contenedor imaginario, donde el Estado absorbe esta pizca de libertad que todos le hemos dado. A cambio, nos ofrece regulación y protección, pero ojo, en la parte de regulación
hay que establecer que vendrán limitaciones de la plena libertad por parte del Estado. Durante la Ilustración se parte del punto de que el humano no está listo para vivir en sociedad, pues podía pasar precisamente que humano 1 ataca a humano 2 y le quita su comida. Humano 2 se enoja y asesina a humano 1. En un mundo ideal esto no debería de suceder, pues como seres racionales que somos, deberíamos saber que no es correcto ir a quitarle su comida a otro humano. Sin embargo, se consideraba que faltaba poco para llegar a este punto de la humanidad, en que supiéramos lo que es correcto y lo que es incorrecto, vivir en paz a través de la razón. Es por eso que usaríamos al Estado como un regulador y como un preventor, para que él nos fuera guiando, como las rueditas que te enseñan a andar en bicicleta y que evitan que te caigas mientras te equilibras, hasta que un día, sin darte cuenta, ya no las necesitas más. Eso sucedería con el Estado. En consecuencia, si nuestro marciano nos pregunta ¿para qué sirve el Estado?, le responderíamos para regularnos, para protegernos, para establecer leyes y situaciones que tengan como prioridad evitar que nos ataquemos, para que seamos iguales, para que cuando un humano interfiera con la libertad de otro, el Estado, con su contenedor lleno de soberanía y de pizcas de libertad, establezca un castigo para aquel que no sabe vivir en sociedad. Por ejemplo, lo prive de su libertad y lo ponga en una celda. Para finalizar, sería importante señalar que no hay que confundir al Estado con administración de gobierno y con forma de gobierno, pues son tres cosas completamente distintas. Estas últimas son opciones para hacer funcionar al Estado. Por ejemplo, el Estado mexicano existe. La forma de gobierno mediante la cual el Estado mexicano funciona se llama república. Dentro de la república se establece que a esta la va a administrar un grupo de personas con una filosofía determinada durante 6 años. Estas personas fueron elegidas por el pueblo y en su posición de soberano, puede hacer lo que quiera con ellas, cambiarlas, quitarlas, moverlas, cambiar la estructura misma del Estado. Ya como bonus, nuestro marciano se nos pone de abogado del diablo y nos dice: he notado que muchos de ustedes ven al Estado como un enemigo. Tendríamos que responderle que eso simplemente no tiene sentido, porque tanto la administración, como la forma de gobierno, como el Estado mismo, son paridos por la sociedad. Si creemos que el Estado es nuestro enemigo, es porque algo no estamos haciendo bien. Por ejemplo, quizá no elegimos correctamente a las personas que lo hacen funcionar. Quizá no elegimos la forma correcta de gobierno que tiene ese Estado. No hay que olvidar que el buen funcionamiento del Estado va a beneficiar a la mayoría y el mal funcionamiento del Estado no es un Estado enemigo, es un síntoma de que algo no se está haciendo bien. ¿Quién no lo está haciendo bien? Los dueños de la soberanía, que es el pueblo y los individuos.